Entonces, hay 3 áreas donde se habla frisón, pero es un poco más complicado porque Ostfriesland, Friesland del Este, esta área no habla frisón, solo un pequeño trozo, pero yo voy a demostrar esto. Vamos a empezar con Frisia en Holanda, y esto es un mapa del área. En esta área es conocido como muy plano, muchas vacas en los prados, los campos, los prados, eso es. Y necesita alguna ayuda para las palabras. Selay. Eso es Saterland o Frisia del Este, pero hay una confusión porque el área se llama Frisón del Este, Ostfriesland en Alemania, pero el trozo que donde hay el Saterland, que donde habla frisón, es muy pequeño, es solo un pequeño trozo de esta área, porque este era el pasado solo un área de 15 kilómetros en longitud y 1 a 4 kilómetros de amplitud. Era como una isla de arena dentro un área de, ¿cómo se llama?, de turba. Entonces, esto es el área donde se habla ahora un variante del frisón, pero un variante muy distinguido del frisón en las otras áreas, y están más o menos 1000 personas que hablan esta variante. Esto es un típico, porque aquí hay muchos canales en esta área de turba con estas zonas que son más de arena. Y el frisón del norte se habla al sur de la frontera con Dinamarca. Algunas veces puedes leer que en Dinamarca se hablan también frisón del norte, pero no es verdad. El problema es que la frontera con Alemania y Dinamarca hay muchas veces en la historia que el lugar de la frontera se ha desplazado de un lugar a otro lugar. Pero los frisones están aquí y hay muchos dialectos, no hay un estándar de lengua. Hay básicamente 2 variantes del frisón del norte, uno del continente y uno de las islas. Pero en total hay más o menos 8000 hablantes de diferentes dialectos del frisón del norte. Y uno de los problemas aquí es el turismo, porque la isla del Sylt es una isla muy turística con muchos alemanes que han comprado casas secundarias de vacaciones, y es muy malo para la lengua. Eso es más o menos típico del paisaje de Frisia del norte. Entonces, esto era una introducción pequeña a las 3 áreas, y yo me voy a focalizar a Frisia en Holanda. Pero para empezar un poco de historia, porque los historiadores de los tiempos romanos han escrito sobre los frisones que estuvieron a la otra lado de los limes, las fronteras del Imperio Romano, y nunca han conquistado el área donde habitan los frisones. Y los frisones era como un área con mucha influencia del mar y muy difícil de vivir ahí. Pero en su tiempo, en la Edad Media, más o menos en el sexto o séptimo siglo, hay una extensión de los frisones con dinero y con comercio, porque los frisones han introducido en los mares del norte los veleros, los barcos con velas, y era una invención muy importante para
posibilidad de las distancias más grandes. Y entonces hay un Frigia Magna y con decoraciones que han encontrado muy ricos de oro y el dinero también. Y Carolus Magnus, Charlemagne, nunca ha conquistado los frisones tampoco. Entonces, los frisones en esta área de Magna Frisia tenían su propio duque Radbod, o rey Radbod, como se llama en frisón, porque hay esta cuestión que de fuera se dicen duque, pero dentro se dicen rey. Entonces hay esta idea que es más o menos importante. Y esto es del VIII siglo, cuando hay mucho luchas contra los vikingos. Y entonces hay vikingos que ya llegan a Frigia, pero hay estas batallas contra ellos. Y hay también otras tribus como los saxones, como los francos. Y entonces es una historia no tanto conocida en Holanda, pero es muy importante por los frisones. ¿Y por qué hay los dialectos o las variantes del frisón del norte? Porque hay migración. Hay una migración en el séptimo siglo y otra vez un décimo siglo. Porque hay unas inundaciones en Frisia de Holanda y hay también un superávit de población. Y entonces están buscando otro lugar para vivir. Y el primero eran las islas de Frisia del Norte y después el continente. Y esto puede explicar también por qué hay tanta distinción entre las dos variantes del continente y las variantes de las islas, porque hay casi 400 años entre los dos. Esto es importante también porque un poco más tarde hay un tipo de convenio o de alianza entre los 7 landas, países frisones en toda la costa, y hasta ahora hay un monumento ahí porque se reúnen una vez al año para discutir los problemas comunes el día después de Pentecoste. Y esto es un poco más tarde en los siglos XII y XIV. ¿Cómo se habitan estos frisones en estas áreas que son inundadas muchas veces a las terres? No puedo traducir, pero son pequeñas colinas casi para vivir, colinas artificiales. Y cuando hay alto mar, hay mar alrededor, y cuando hay bajo mar es más un campo, y entonces se funciona así. Pero después de algunos siglos han conectado los terps y hay digues en un paisaje como esto, pero son estos tipos de digues para quitar el mar de fuera y el campo dentro. Y esto es la situación ahora también. Por ejemplo, esto es uno de los terps que tú puedes ver en Frisia ahora, con la iglesia encima y alrededor campo mucho más bajo, hasta 6 metros más bajo. Porque en Holanda, al nivel del mar, muchas veces más de 2/3 de Holanda es bajo el mar. Cuando llegas a Amsterdam, al aeropuerto, es 6 metros bajo el mar. Entonces la gente a veces dice, ¿por qué? Ok, un poco sobre la lengua, extensión de la lengua en la Edad Media. Esto es la máxima extensión de la lengua frisón que pueda después de algunas fuentes. Aquí un poco más tarde, algunos siglos más tarde, y aquí hay la situación
de hoy. Entonces hay el frisón ha desaparecido en muchas áreas y ahora hay solo 3 áreas y 2 pequeñas y una más importante. Entonces yo quiero hablar sobre el frisón en Holanda y sobre la situación de la lengua. Es germánico y hay más o menos medio millón de gente que pueda hablar el frisón. Un poco optimista, pero estas son algunas comparaciones entre frisón, inglés, alemán, holandés y euskera. Y se puede ver que el frisón y el inglés tienen una relación más estrecha que alemán y holandés. Naturalmente yo he elegido estas palabras y es más fácil de encontrar algunos ejemplos que son más cerca que los otros, pero hay tendencias estructurales con palabras de diario que son más inglés y frisón son más cerca. Pero el problema es que el holandés ha ido mucho influencia al frisón y el inglés ha ido mucho influencia a empezar del francés, pero después de otras lenguas también, y entonces hoy en día no es posible entender para un frisón de entender con más facilidad el inglés. No es posible. Puedes descubrir algunas comparaciones, pero son más históricas. Porque